Dice, tres cables se unen en D, que sería el punto que está indicado en el gráfico, y sostienen una carga de 15,60 kilonewton, como se muestra en la figura. Calcular la tensión en cada cable, ¿verdad? Que sería calcular el valor de la fuerza actuante, ¿verdad? Si además de la carga de 15,60 kilonewton que se muestra en la figura, eh, se aplica en D una fuerza P paralela al eje Y, calcular la magnitud y dirección de la fuerza P para que la tensión en el cable CD sea cero. Entonces, estos son los tipos de ejercicios que suelen tener condicionantes adicionales. En este caso tenemos el punto D, que es nuestro elemento. Tenemos tres fuerzas incógnitas en este caso, que serían la fuerza que actúa de D a B, la fuerza que actúa de D a A y la fuerza que actúa de D a C. Estas son ya las direcciones que nosotros vamos a establecer o que voy a adoptar para el ejercicio. Y en sí está la fuerza de 15,06, 15,60, perdón, que sería este que está acá, kilonewton. Como les había dicho en la clase pasada, para mí siempre es cuestión de utilizar los datos que me dan en la unidad de medida que me aparecen. Lo que voy a sacar primero son las coordenadas de los puntos que voy a utilizar para calcular los vectores direccionales. En el caso del punto D, yo veo que está coincidente con el plano XY, ¿verdad? Perdón. Sería en este caso el plano XY por las proyecciones que me aparecen acá en el gráfico, ¿verdad? Entonces, estas líneas que están acá están indicando que el punto D al menos no tiene una proyección sobre el eje Z, ¿verdad? Entonces, la coordenada del punto D va a ser igual a 0. Y la coordenada en X va a ser igual a este valor que es 1,5. 1,5 y en el caso de la coordenada en Y esto vale 2. Entonces, este es 2, esto es 1,5. Y después sacar las demás coordenadas. El punto A, por ejemplo, tiene coordenadas en, en X, tiene coordenadas 0 porque no tiene proyección. En Y tiene coordenadas 3, en este caso. Y en Z vale 3 también. El punto B tiene coordenadas 0 también en X, tiene coordenada en Y igual a 3 y en Z tiene igual a menos 3. ¿Por qué? Porque en este caso, por el valor numérico que yo veo acá, está en dirección opuesta al eje Z, o sea, la dirección Z positiva. Son las direcciones positivas las que se van marcando acá. Y el punto C básicamente tiene componentes 0, 0, 0, porque básicamente coincide con el origen. Además de esto voy a llamarle a este punto E, que va a ser también un punto necesario para poder hallar la dirección del vector de 15,60. El punto E tiene coordenadas 6 más 1,5 sería 7,5. En Y tiene coordenadas 0 y en Z tiene coordenadas 1,5, que es lo que me marca acá el gráfico. Entonces yo ya puedo calcular los vectores direccionales de cada una de las fuerzas que están actuando en el sistema. En el caso voy a hallar primero el vector direccional lambda DE, que es para el vector de 15,6 libras. Después el vector direccional lambda DA, lambda DC y lambda DB, que son los cuatro vectores que voy a tener que utilizar en esta ecuación. Entonces en este caso, para el primer vector, quiero que se vea bien, va a ser lambda de E, que es E menos D sobre DE, el módulo, y E menos D sería 7,5 menos 6 menos 1,5 sería 6, 0 menos 2 sería menos 2, y 1,5 menos 0 es 1,5 sobre raíz de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Entonces voy a hallar todo en decimales.
va a ser raíz de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Voy a guardar esto como la primera componente, que sale 6,5. Entonces va a ser 6 sobre 6,5 da 12 sobre 13. Acá va a ser negativo, que es menos 2 sobre este valor, da menos 4 sobre 13. Y 1,5 3 sobre 13. Entonces ahí da el primer vector. DA sería el vector direccional de D a A, que en este caso sería A menos D sobre DA, o el módulo. A tiene componente 0, sería menos 1,5. En este caso sería 3 menos 2, sería 1. Y después sería 3 menos 0 igual a 3. Sobre raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ya también las componentes en decimales. Raíz de 1,5 al cuadrado más 1 más 3 al cuadrado. Sería 3,5. Entonces sería menos 1,5 dividido 3,5 es igual a menos 3 séptimos. Luego sería 1, serían 2 séptimos de positivo. Y esto sería 3 sobre 3,5, 6 sobre 7. Entonces en este caso ya tenemos el segundo vector. El tercer vector es lambda dc, sería c menos d sobre cd, perdón, dc. C menos d sería también otra acá, menos 1,5. Después sería 0 menos 2, menos 2. Y 0 menos 0, 0. Raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces el vector sería raíz 1,5 al cuadrado más 2 al cuadrado, 2,5. Entonces sería 1,5 dividido 2,5 da 3,5, entonces menos 3 quintos y este va a ser menos 4 quintos. 0. Y la última, que es la componente de B a D, que sería B menos D sobre DA. Esto sería menos 1,5, 1, menos 3 sobre raíz 1,5 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto da básicamente las mismas componentes que tenía DA, menos 3 sobre 7, 2 sobre 7, pero acá va a ser menos 6 sobre 7. O sea, ya tenemos los tres vectores que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Ahora tenemos que armar nuestros vectores. Como en este caso nosotros desconocemos el valor de las tensiones, este es por ejemplo T1, este es T2, T3, entonces nosotros vamos a armar la ecuación vectorial, que en este caso nuestro sistema no es igual a una resultante distinta de cero, sino que directamente nuestra suma vectorial T1 más T2 más T3 más la fuerza F que está actuando acá va a dar igual a 0. Entonces nuestra sumatoria tiene que ser toda igual a 0.
Voy a armar nuestra ecuación vectorial. T1 es la fuerza que actúa de D a B, entonces T1 tiene que estar multiplicado por las componentes del vector lambda dB, 3 sobre 7, dos sobre 7, menos 6 sobre 7, más T2 es el módulo del vector que actúa en dirección a DA, entonces va a ser menos 3 sobre 7, 2 sobre 7, 6 sobre 7, más T3 es el vector que actúa, en este caso, en DC, sería menos 3 sobre 5, menos 4 sobre 5, 0. Y el vector F, que ahora es 15,6, multiplicado por el vector direccional DE, que es 12 sobre 13, menos 4 sobre 13, 3 sobre 13. Y todo esto igual a 0, 0, 0. Voy a esquematizar esto como un sistema de ecuaciones. Entonces menos 3 sobre 7 por T1, menos 3 sobre 7 por T2, menos 3 sobre 5 por T3, igual a menos 12 sobre 13 por 15,6, 15,60. Esa sería toda la línea de componentes en el eje X. Luego de esto tendría las componentes en el eje Y. 2 sobre 7 por T1 más 2 sobre 7 por T2 menos 4 sobre 5 por T3 igual a 4 sobre 13 por 15,60. Pasando esto al otro miembro y cambiando el signo para que pueda salir el resultado. Y después acá es menos 6 sobre 7 por T1 más 6 sobre 7 por T2. Este es básicamente más 0 igual a menos 3 sobre 13 por 15,6. Entonces, a ver si no me equivoqué en nada. Voy a revisar este AB lo que me estaba haciendo dudar. Este menos este, este menos este, este menos este, este menos este, este menos este. Y sí. Entonces, para resolver voy a usar mi calculadora para no estar llevando a una ecuación muy larga. Sistema de ecuaciones. Tres incógnitas con tres ecuaciones, que es la opción 2. Menos 3 sobre 7. Menos 3 sobre 7. Menos 3 sobre 5. Y este es menos 12 por 15,6 sobre 13. Acá es 2 sobre 7. 2 sobre 7. Menos 4 sobre 5. 4 por 15,6 dividido 13. Menos 6 sobre 7 más 6 sobre 7 y es menos 3 por 15,6
dividido 13. Perdón, este es 0. 0, 3 por 15,6 dividido 13 y la tensión de 1, para este caso sale 16,1. La tensión T2 sale 11,9 y la tensión T3 sale 4. Es decir, esto es kilonewton, 4 kilonewton. Entonces esos serían los valores de las tensiones sin entrar mucho en la parte algebraica, ¿verdad? Pero utilizando las ecuaciones que nosotros planteamos para la sumatoria de fuerzas. Entonces eso responde al valor, al ítem A del ejercicio. ¿Cuáles son las tensiones en los cables? Y son todos positivos, entonces no hay ningún inconveniente. 16,1, 11,9 y 4. Sí, sin ningún problema ustedes pueden hacer. Una vez que plantean acá, pueden escribir que resolviendo el sistema de ecuaciones salen los valores. No hace falta que tengan que resolver completamente todo, ¿verdad? Uno ya entiende que al llegar a este punto ya tienen establecido la ecuación. Lo que no pueden hacer es, por ejemplo, de la nada colocar los valores que muchas veces nosotros eso encontramos en los exámenes. Ya que de repente aparecen nomás mágicamente los valores. Hay ciertas cosas que no se pueden omitir, pero esto sí. Resolver el sistema de ecuaciones es llevar a la calculadora y sacar los resultados. Bien, hasta acá creo que no hay consultas respecto a esto. La siguiente parte que pide el enunciado o el ejercicio es si además de la carga de 15,60 se aplica una fuerza P paralela al eje Y, calcular la dirección de P para que tendría que haber sido la magnitud de P, la magnitud y el sentido de P, porque la dirección ya tenemos. Para que el cable en la tensión en CD sea igual a cero. O sea, esquemáticamente hablando, van a existir las tres fuerzas que ya están, pero adicional a eso puede aparecer una fuerza P que está acá. Esa fuerza P tiene que ser paralela al eje Y según lo que da el enunciado. Y la condición es que la tensión en el cable CD se vuelva a cero. Entonces, ¿cuál sería nuestro nuevo esquema de sumatoria de fuerza? Tenemos el vector T1 más el vector T2 más el vector T3 más la fuerza P más la fuerza F y obviamente todo esto tiene que ser igual a cero otra vez. Pero la condición es que exista P tal que la tensión en el cable CD, que es nuestra tensión 3, sea igual a cero. Entonces tenemos que volver a recalcular todas las fuerzas y eso no quiere decir que las tensiones que nosotros calculamos acá ya son valores fijos. No, nosotros tenemos que volver a recalcular el valor de las fuerzas actuantes de tal manera que obviamente se mantenga todavía el equilibrio. Entonces, tanto T1 como T2 vuelven a ser incógnitas para nosotros. Entonces tenemos que volver a plantear acá, por ejemplo, T1 multiplicado por el vector menos 3 sobre 7, 2 sobre 7, menos 6 sobre 7, más T2, que es menos 3 sobre 7, 2 sobre 7, 6 sobre 7. El vector P ya sabemos que es paralelo al eje Y, entonces va a ser P multiplicado por el vector direccional, que es 0, 1, 0. Más el vector F, voy a poner acá, no importa, 15,6
por el vector menos 12 sobre 13. Yo creo que copié recién. 12 sobre 13 menos 4 sobre 13 y 3 sobre 13. Menos 4 sobre 13 y 3 sobre 13. Igual a, ya sabemos, 0, 0, 0. Entonces, a volver a plantear mi sistema de ecuaciones, menos 3 sobre 13, perdón, sobre 7 por T1, menos 3 sobre 7 por T2, más 0 igual a 16, perdón, 15,6 por 12 sobre 13. Este es 2 sobre 7 por T1 más 2 sobre 7 por T2 más P igual a, este es negativo, 15,6, que feo este es mi 5, negativo 15,6, positivo 15,6 sobre 13, y acá ya sabemos que es menos 6 sobre 7 por T1 más 6 sobre 7 por T2 más 0 igual a menos 15,6 por 3 sobre 13. Ya puedo utilizar mi mismo sistema de ecuaciones que ya había anteriormente, solamente que voy a cambiarle las componentes. Por ejemplo, acá esto es 0, después acá tiene que valer 1, recuerdo lo que era el anterior, esto se mantiene igual, y la componente de acá también es 0. Entonces puedo darle desigual y volver a calcular todos los valores de tensión. Por ejemplo, acá T1 va a tener un nuevo valor que es 18,9. T2, esto es kilonewton, sale 14,7 y el valor de P del sistema es menos 4,8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El vector P o la fuerza P tiene como valor 0, menos 4,8, 0. O si explico en términos de módulos, P es igual a un módulo igual a 4,8 por el vector 0, menos 1, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector P va en sentido, o sea, en la dirección negativa del eje Y. Sigue siendo paralelo al eje Y, pero va en sentido negativo. También podría expresar el vector P. Entonces sabemos que va a ser menos 4,8 en J. Entonces ahí tenemos módulo, dirección y sentido. El módulo ya sabemos que es 4,8 kilonewton. Entonces es el mismo planteamiento, solamente que en este caso cambiamos de vector T3 por un vector P y hacemos cumplir la condición. ¿Se entiende? Bien. Voy a Genial. Bien. Voy a poner la grabación.